Si te digo que en España hay un tipo de empresas que no paga impuestos de sociedades, pensarás que son las de algún sector esencial, quizás relacionadas con la salud, la investigación, las energías limpias, o en todo caso alguna compañía tipo Telefónica que ofrece una infraestructura casi en exclusiva muy necesaria para el país. Pero si te digo que no es así, y que esta exención recae sobre empresas que se dedican a poseer miles de activos inmobiliarios para explotarlos mediante alquiler, seguramente te quedes como yo, entre sorprendido e indignado. ¿Qué tal? Soy Alejandro Murciano. Este es el podcast del Otro Rescate, Economía para la Gente. Lo dije en el episodio pasado y lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de las SOCIMIs, empresas inmobiliarias de gran tamaño que gozan de una fiscalidad mucho mejor que las de otros sectores. Recientemente se han intentado eliminar esos privilegios, pero curiosamente no se ha conseguido. Aquí tenemos mucho que explicar. Vamos a por ello. Lo primero, vamos a definir bien qué es una SOCIMI. Sus siglas responden a Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. De aquí, además del sector al que pertenecen, sacamos otra de sus características: tienen que cotizar en bolsa. Cálculos recientes situaban el número de SOCIMIs españolas en 106, lo que nos convertía en el segundo país europeo con mayor número de ellas. Algunas se dedican al sector residencial, pero la gran mayoría están especializadas en poseer y alquilar oficinas, centros comerciales, centros logísticos o incluso hoteles. Aunque muchas de ellas son relativamente pequeñas, hay también algunas con un tamaño muy relevante. Por ejemplo, Arima o LAR, que cotizan en el mercado continuo. Y especialmente las dos que forman parte del IBEX 35. Colonial, cuyo valor es de más de 3.300 millones de euros, y la más grande de todas, Merlin Properties, con un valor en bolsa que roza los 6.000 millones. Esta última, según su propia web, tiene en España 4 millones de metros cuadrados en propiedad alquilados, incluyendo 105 edificios de oficinas, 95 naves logísticas y 12 centros comerciales. Pero el punto para mí más importante de todo esto es la fiscalidad. Es lo que supone una injusticia y un agravio comparativo. ¿Qué pasa entonces con la tributación en estas sociedades? Pues directamente que no pagan impuestos de sociedades. Tributan el 0% respecto al 25% de gravamen general que soporta cualquier otra compañía. Para acceder a este régimen especial tienen únicamente que distribuir en dividendos a sus socios un 80% de su renta de alquiler y un 50% de lo que ganen por venta de inmuebles. Aquí, como siempre, habrá quien diga que ya están pagando impuestos los accionistas que cobren esos dividendos, y por lo tanto que es justo que no paguen impuestos de sociedades. Pero a estos amigos del ladrillo habría que recordarles que eso pasa en cualquier otra empresa, con una función además probablemente más esencial. Estas pagan su impuesto de sociedades y sus accionistas siguen pagando por el dividendo cuando lo perciben. Por tanto, el agravio comparativo es muy real. Las SOCIMIs sí que tienen que pasar por caja con Hacienda cuando abonan dividendos a un socio que posee más del 5% de las participaciones de la empresa. Pero esto, cuando hablamos de compañías muy grandes, es realmente complicado. Según la propia CNMV, las participaciones que superan el 5% en Merlin Properties, la SOCIMI más grande, no suponen ni el 35% de su accionariado. Por llevarlo a datos del último ejercicio, Merlin pagó unos 8,5 millones de euros en impuestos en el 2023, según sus propias cuentas anuales. Podemos compararlo con otra empresa de tamaño parecido del IBEX 35, como por ejemplo Fluidra, que incluso teniendo un valor inferior en bolsa pagó en 2023 más de 41 millones al fisco, casi 5 veces más. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? ¿Por qué estos beneficios fiscales tan evidentes? Pues para entenderlo nos tenemos que remontar un poco en la historia. El actual régimen de las SOCIMIs fue introducido por una normativa de 2009 del gobierno de Zapatero, que posteriormente modificó Rajoy en 2012, haciéndolo aún más benévolo. A partir de 2013, con los cambios normativos, se disparó la creación de este tipo de empresas en nuestro país. La idea era adaptar un modelo que ya era habitual en otros países, concediendo los beneficios fiscales que también les daban nuestros vecinos, todo imitando el modelo de los REITs estadounidenses, el homólogo de las SOCIMIs al otro lado del charco. Queda muy bonito decir que estas eran medidas enfocadas a hacer la inversión en vivienda más democrática para los pequeños ahorradores, pero a mí me parece pura palabrería, como si eso fuera la preocupación de cualquier español. Más bien me da la impresión de ser una forma desesperada de captar esa anhelada inversión extranjera, que si bien tiene sus beneficios, tampoco está exenta de desventajas. Lo que no tiene excusa es esa idea de captar dinero solo en ladrillo en vez de sectores innovadores o de más valor añadido. Ahora toca preguntarse qué están aportando realmente estas empresas para tener esos beneficios fiscales. Y no vale responder que es que los vecinos también lo están haciendo, porque entonces será una injusticia internacional, pero injusticia al fin y al cabo.
La verdad es que resulta muy complicado justificar que las SOCIMIs sigan teniendo un régimen fiscal mejor que otras empresas. Si lo miramos desde el punto de vista del sector al que pertenecen, el suyo no me parece especialmente estratégico, esencial o de impacto positivo. Es más, se me ocurren numerosas ramas de la economía a las que convendría parte de lo público antes que a una que se dedica al alquiler de bienes inmuebles. Por ejemplo, ya sabemos que banca y energéticas han sido gravadas con un impuesto extraordinario a causa de sus grandes beneficios. Aunque yo pueda estar de acuerdo con ese impuesto, resulta complicado defenderlo cuando, siendo estos dos sectores clave de la economía, al mismo tiempo las SOCIMIs están casi exentas de tributación. Hay quien puede insinuar que este tipo de empresas fomenta la oferta de vivienda y contribuye a abaratar el precio del alquiler, pero tampoco es cierto. Como habíamos explicado, las SOCIMI más grandes de España se dedican sobre todo al sector de oficinas, centros comerciales, etc., pero no al residencial. Hay algunas más pequeñas que sí que alquilan viviendas, pero lo hacen en cualquier caso de forma desregulada y contribuyendo a la burbuja de los precios. Además, el patrimonio de las SOCIMIs no está vinculado necesariamente a la construcción de nuevos edificios, sino que muchas veces lo han conseguido comprando grandes carteras de activos inmobiliarios a precios bajos. Así lo hizo, por ejemplo, la ya mencionada Merlin Properties, que arrancó su negocio al hacerse con una extensa red de sucursales de BBVA. ¿Pero qué pasa? ¿Acaso entonces es que estas empresas están generando mucho empleo? Pues lo cierto es que tampoco. He encontrado una estimación de 2022 en la que se calculaba que las empresas del IBEX 35 daban trabajo a 1,4 millones de personas. En toda esa cifra, Merlin solo empleaba a 222 personas y Colonial a 224. Representan entre las dos el 0,03% del total. De todo el IBEX, solo Solaria tenía menos empleados en ese momento. Curioso cuando miramos el tamaño de las compañías por su valor en bolsa, porque vemos que hay 10 que valen menos que Merlin Properties. Así que ni por el sector, ni por su contribución al mercado inmobiliario, ni por su generación de empleo. Es muy complicado justificar que las SOCIMIs paguen menos impuesto que sus comparables, pero así siguen. El punto está para mí en que el condicionamiento que tienen para hacerlo es repartir dividendos a sus socios, únicamente, ni comprometerse con unos precios para los inmuebles, ni apostar por la sostenibilidad en sus edificios, ni crear puestos de trabajo, ni pagar salarios por encima de la media, nada. Exclusivamente llenar los bolsillos de sus accionistas. Y ahora volvemos de vuelta a la actualidad. Si no hay justificación para un gravamen excepcional, es razonable que haya propuestas políticas que quieran llevarlo de vuelta a la normalidad. O al menos debería haberlas. Desde 2013, con el boom de estas empresas, tan solo se ha hecho hasta la fecha una pequeña modificación. Fue en 2021, cuando el gobierno de coalición logró sacar adelante una modesta tributación para los beneficios no distribuidos. Como siempre decimos, es mejor algo que nada, pero el impacto igualmente fue poco. Desde entonces no ha vuelto a haber cambios. Pero entonces, ¿por qué puedes haber oído hablar de esto últimamente en las noticias? Pues puede que hayas escuchado algo alrededor de la reforma fiscal que ha planteado el gobierno y que ha conseguido sacar in extremis. Dentro de ella había una propuesta de Sumar para abolir el régimen especial de las SOCIMIs, ya que consideraban que no cumplían con su propósito de hacer más asequible el mercado de la vivienda, y por lo tanto debían pagar como una empresa más. Bastante razonable, ¿no es cierto? Pues pese a eso, la propuesta se cayó del paquete que vio la luz, no salió adelante. No salió adelante. Los socios del Ejecutivo tumbaron esa propuesta junto a algunas otras y las SOCIMIs seguirán teniendo una tributación total que se estima sobre el 1% en el impuesto de sociedades. ¿Tendrán que ver algo aquí las amenazas? Pues probablemente. Tras salir la noticia de la posible reforma, desde Colonial afirmaban que reevaluarían su estrategia de inversiones y la ubicación de sus actividades. En Merlin Properties eran más prudentes, pero aseguraban que no excluían ninguna posibilidad legal a su alcance. Dos amenazas, una velada y otra no tanto, sobre llevarse su negocio fuera de España. Esto no es algo nuevo, ya lo hizo Ferrovial hace no mucho yéndose a Países Bajos. O Repsol cuando puso en entredicho sus inversiones nacionales por el impuesto a las energéticas. Parece que se vuelve costumbre que algunas empresas se crean con potencial de chantajear al sector público cuando no le gustan sus políticas. Y recordar que no estamos hablando de políticas privativas, sino de simples ajustes fiscales, y a mi juicio en este caso bastante justos. Otro argumento que pueden esgrimir quienes defienden la tributación de las SOCIMIs es que algunas como Merlin han lanzado un plan potente de inversión para construir centros de datos en España. De acuerdo, al ser estas infraestructuras con potencial en nuestro país, puedes hacer una deducción fiscal a los ingresos que se generen por esta vía de negocio durante un tiempo. Eso me parecería justo y razonable. Pero usar una línea de negocio para justificar un trato fiscal diferente para toda la empresa me parece que es mezclar churras con merinas.
Por si acaso, que nadie se le olvide que el impuesto de sociedades se paga sobre los beneficios, no sobre los ingresos. Con lo cual ninguna empresa se va a arruinar por tener que pasar por caja un poco más con el fisco, como por cierto ya hacemos todos los trabajadores. Y yo por último me pregunto, ¿hay algo de política detrás de estos comentarios de las SOCIMIs? Pues probablemente también. Ismael Clemente, el CEO de Merlin Properties, habló de los comunistas de Sumar cuando salió la propuesta de la reforma fiscal. Hace algo más de un año dijo también que el sistema lo sostenían 3 millones de tíos y que los que pagaban eran 4 y como le siguieran arrinconando tendrían que salir de Naja. Habría que preguntarse si este directivo respondería con la misma vehemencia a una reforma fiscal planteada por la derecha. Yo tengo mis sospechas, la verdad, pero que cada uno saque sus conclusiones. Y sobre todo que ante declaraciones como estas recuerden una y otra vez una sola cosa, que las energéticas, los bancos, las aseguradoras, las empresas de servicios, las de distribución, las de gran consumo, las farmacéuticas, las biotech, las de renovables, todas pagan sus impuestos de sociedades. ¿Tan importantes son estas SOCIMIs como para estar exentas? Pues esto ha sido todo. Espero que esta charla sobre fiscalidad y empresas no se haya hecho muy pesada. Como siempre, con el tema de los impuestos no es poco lo que nos jugamos. Nos vemos pronto para seguir hablando de economía para la gente. Un fuerte abrazo.